Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este webinar organizado por Britec Tributo SAS, proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para servicios de documentos electrónicos. Mi nombre es Laura Maldonado, hago parte del área comercial y en nombre de todo el equipo de Britec Tributo les damos la bienvenida a este webinar de nómina electrónica y demás documentos electrónicos. Además de esto, daremos un espacio para mostrar nuestra plataforma, nuestro módulo de nómina electrónica y su funcionamiento en tiempo real. El espacio del chat que está a mano derecha lo pueden utilizar para hacer sus preguntas que con gusto atenderemos al final de la sesión. En el momento que les surjan las preguntas pueden por favor escribirlas y al final de la sesión las vamos a resolver. Agradecemos su participación y esperamos que disfruten de esta actividad. Para este webinar será el ingeniero John López, quien actualmente desempeña el cargo del líder del producto de nuestra compañía. Va a ser nuestro anfitrión, va a ser quien nos va a dar esta tutoría, esta charla. Y él es un ingeniero de automatización industrial especializado y con una amplia experiencia en desarrollo de software para documentos electrónicos. Buenas tardes, John. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta hora. Bueno, y sin más preámbulos, les cedo la palabra a nuestro panelista, a John. Bienvenido y esperamos este espacio sea del agrado de todos y podamos resolver sus inquietudes respecto a nómina electrónica y demás documentos electrónicos. Muchas gracias nuevamente y le damos la bienvenida a todos los participantes que se encuentran en este momento conectados. Bueno, vamos a seguir una agenda, vamos a hacer un recuento muy breve de la normativa de nómina electrónica y de documento soporte y posteriormente haremos unos ejercicios prácticos dentro de nuestro software para que ustedes vean el funcionamiento del mismo. Como les decía Laura, la idea es que si tienen alguna duda o inquietud, pues la vayan colocando en el chat y al final, pues si te contamos con el tiempo, la vamos resolviendo o si no, pues les iremos dando la respuesta vía el correo, si ustedes también nos dejan y nos comparten el correo en el chat. Entonces, iniciemos. Bueno, ¿quién es Britec Tributo? Bueno, Britec es una empresa de más de 50 años, especializada en procesos BPM. ¿Cuál es su idea? Trata de cubrir las necesidades de los diferentes clientes, ajustándose a las tendencias del mercado y apoyándose pues en las últimas tecnologías con las que podemos contar. Somos proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN y ponemos a su disposición nuestro software que se llama Tributo. Tributo pues es nuestro software de factura electrónica y de todos los documentos electrónicos que están definidos en la normativa por la DIAN. ¿Cuáles son algunos de nuestros servicios? Bueno, primero tenemos el documento soporte de pago de nómina electrónica, el documento soporte para no obligados a facturar, ¿cierto? Tenemos ya lo que ustedes conocen, si son clientes nuestros, facturación electrónica, donde la plataforma permite hacer facturas de venta, facturas de mandatos, de exportación, de transportes que salió en el anexo 1.8, facturas de salud también hemos implementado, si bien la normativa se aplazó un poco, ya tenemos implementado el tema de los campos que exige la DIAN, facturas IU, especialmente pues para aquellas empresas del sector de la construcción y la opción de hacer notas débito y notas crédito. También tenemos o contamos con el producto de recepción de documentos electrónicos para que ustedes puedan recibir todas esas facturas, todas esas notas y otros documentos electrónicos que llegan a su correo, hacerle un procesamiento y que el usuario pueda aceptar o rechazar de acuerdo pues al análisis que realice con cada documento. Y finalmente pues una opción de poder recaudar de forma electrónica pues los pagos. ¿Cuáles son algunos beneficios de nuestro sistema? Es una plataforma de fácil uso para nuestros usuarios, ¿sí? No es complicada,
Y nosotros tenemos facilidades de pago para cada uno de nuestros clientes. No tenemos costos ocultos. ¿Esto qué significa? Que el valor o el precio que damos dentro de las cotizaciones, ese es, no hay nada adicional. No tenemos cláusulas de permanencia. Creo que es una gran opción. A nadie le gusta tener cláusulas de permanencia. Tenemos un plan todo incluido. ¿Esto qué significa? El plan todo incluido, si ustedes compran, por ejemplo, 1000 documentos electrónicos, ustedes pueden decidir cómo los gastan. Si gastan todo en facturas, pueden hacer notas, pueden hacer nóminas, más adelante podrán hacer documentos soporte. Entonces, como dice su nombre, todo incluido, compran un plan de documentos electrónicos y lo pueden gastar como ustedes deseen. Otro beneficio que tiene Tributo es que tenemos múltiples sistemas de integración con las diferentes plataformas o ERPs de nuestros clientes. Tributo también permite hacer consultas y trazabilidad de cualquier documento electrónico que se genere dentro del mismo. Algo muy importante y es el soporte de la aplicación. Tenemos, digamos, un gran énfasis en el tema del soporte para que nuestros clientes puedan tener respuestas oportunas y acertadas lo más pronto posible. Para eso, pues contamos también con la mesa de ayuda y con procesos automatizados cuando se generan errores para poder solucionar cualquier inconveniente lo más rápido posible. Habiendo presentado a nuestra empresa, queremos a continuación hablar un poco acerca de nómina electrónica. Entonces, como ustedes saben, a inicio de este año, en febrero, la DIAN firmó la resolución número 13, donde definía qué era la nómina electrónica o el documento soporte de nómina electrónica. Entonces, básicamente, este documento representa varios conceptos o está dividido en 3 conceptos similares pues a la nómina que se hace hoy en día. La idea no es cambiar el concepto de nómina, sino presentarle a la DIAN precisamente todos los ítems de cada que conlleva la nómina de un empleado. Entonces, está compuesta por 3 partes, básicamente la información general, tanto de la empresa como del empleado, los conceptos de vengados, conceptos deducibles y también el comprobante total. Entonces, este reporte se presenta a la DIAN por cada empleado. Se debe generar un XML, por cada empleado un XML, es importante. Y por medio pues, de Britec Tributo hacemos ese puente entre el emisor de la nómina y la DIAN para que sean validados estos documentos electrónicos. ¿Y cuál es el beneficio principal para el emisor de la nómina electrónica? Que puede presentar estos documentos como descuentos tributarios cuando vaya a declarar renta o IVA. En este momento, el calendario ya de implementación ha avanzado. Entonces, inicialmente teníamos que para empresas mayores de 250 empleados, la fecha era el 1 de septiembre. La resolución dice que un mes después pueden presentar estas nóminas, es decir, en octubre. Para estas empresas, la DIAN en la resolución 037 dio un plazo hasta el 29 de octubre, es decir, hasta mañana tienen plazo las empresas de más de 250 empleados para enviar las nóminas electrónicas a la DIAN. Posteriormente, a partir de la otra semana, ya entra en juego el siguiente rango, que va entre 101 empleados a 250 empleados. Entonces, una fecha para octubre, lo que significa que debe enviarle a la DIAN las nóminas de octubre entre el 1 de noviembre y el 10 de noviembre, ¿sí? Entre el 1 y el 10 de noviembre. Entonces, hay que tener mucho cuidado para las empresas que están en este rango porque noviembre pues ya prácticamente es en 3 días, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadosos de cumplir entre el 1 de noviembre y el 10 de noviembre el envío de estas nóminas. Posteriormente seguirá el rango para empresas que tengan empleados entre 11 y 100 empleados. Para el 1 de noviembre, ¿cierto? Esto significa que tienen que transmitir del 1 al 10 de diciembre y el rango final entre 1 y 10 empleados
aplica para el 1 de diciembre, lo que significa que tiene que transmitir las nóminas entre el 1 y el 10 de enero. ¿Listo? Como ya decíamos, aplica para todos los contribuyentes que realicen pagos o abonos en cuentas que se derivan por una vinculación laboral o por una relación laboral o legal. Esto es importante porque a veces hay empresas que dicen, pero bueno, es que yo tercerizo, yo tengo acá empleados por obra labor. Entonces, algo que indica la DIAN es que la definición es que exista una relación laboral. Se supone que, por ejemplo, en las de prestación de servicios no existe esa relación laboral, sino que es más como paso una cuenta de cobro por un trabajo, ¿cierto? Entonces, es importante, pues, que desde la parte, pues, jurídica de sus empresas también revisen, en este caso, si existe o no una relación laboral, y sobre esos que sí exista, pues, son los empleados que aplican para presentar la nómina electrónica. Rápidamente veamos algunas características de este documento. Entonces, va a existir el documento soporte de nómina electrónica, ¿sí? Que es el que va a decir el acumulado del mensual de un empleado sobre los devengos, los deducibles, ¿cierto? Pero también que puede pasar que nos equivoquemos haciendo alguna nómina. Y entonces la DIAN da dos opciones para hacer estos ajustes, que se llaman pues las notas de ajustes del documento soporte de nómina electrónica. Primero está la opción de reemplazar. Entonces, si un empleado ganaba 100 pesos, pero por error se digitó y se envió 1000 pesos, pues es un error aritmético. Entonces, yo podré generar esa nota de ajuste para que el valor pues, real sea el de 100 pesos y ese sea el que quede en la DIAN. También, ¿qué puede ocurrir? Que de pronto alguien digitó mal una cédula, no existe ese empleado, ¿cierto? Ahí no valdría la pena reemplazar porque es algo que no existe. Entonces, en ese caso, yo le puedo hacer a la DIAN una nota de ajuste, que en este caso es eliminar, y así pues subsano ese error que cometí de un empleado, por ejemplo, que no existe en la compañía. Así como en facturación existe el CUFE, el Código Único de Facturación Electrónica, acá en nómina existe el CUNE, que es el Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Las mismas características, las mismas dimensiones, es un código alfanumérico y que identifica de forma única cada documento electrónico. Otras características, se debe generar de forma mensual, ¿sí? Es decir, y tener el acumulado de la información mensual. Si la empresa paga quincenal, semanal, no importa, lo que te está diciendo la DIAN es que por cada empleado se debe presentar la información mensual, el acumulado mensual, los primeros 10 días del mes siguiente al cual se generó la nómina, como vimos anteriormente en el calendario. Aquí les presento los tipos de integraciones o métodos de uso que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Entonces tenemos 4 opciones. Primero tenemos el formulario web, recomendado para empresas que no tengan más de 5 o 10 empleados. Entonces, este básicamente ingresa a un portal donde va a encontrar un formulario, digita los datos, crea la nómina, ¿cierto? Tenemos otra opción que es carga masiva, que es a través de un Excel. Esta opción es muy útil para empresas que de pronto no tienen un software que liquida la nómina, que de pronto lo han hecho en Excel siempre, ¿sí? Y que tienen pues una cantidad de empleados considerable, por ejemplo, más de 10, 20 o 50 empleados, lo cual sería un poco difícil hacerlo en un formulario web uno a uno. Entonces, esta opción de carga masiva le permite pues a empresas que no quieran adquirir o que no tengan un software de nómina para liquidar, poder organizar en una estructura ya definida los valores de los diferentes conceptos y cargarlo a la plataforma. Para empresas que de pronto tengan esa capacidad o ya tengan un software de nómina y tengan la capacidad de integrarse con otros sistemas,
Ofrecemos dos opciones. Una es el web service, ¿sí? Entonces, la empresa debe crear un web service y me entrega unos datos con base pues a una información y una estructura que también ya está definida por Britec. Y otra opción es el API. En este caso, hay empresas que no tienen la capacidad de generar un web service. Entonces, el API lo que permite es dejar una información en unas tablas de la base de datos, tomamos la información y la procesamos en Britec, ¿cierto? Este requiere pues un poco más de trabajo porque tenemos que ir a buscar la información en el sitio donde nos indique nuestro cliente. Estas son las 4 opciones que tenemos, ¿cierto? De integración o métodos de uso de la plataforma. ¿Cuáles son los beneficios de la nómina electrónica? Entonces, el principal y el que más, digamos, menciona la DIAN es el tema de deducciones para los impuestos, ¿cierto? Ese es como el principal objetivo, el principal beneficio que menciona la DIAN. Otros beneficios es que esto hace parte del entorno de facturación electrónica, no solamente es nómina, como ustedes saben, va a haber documentos soporte, documentos equivalentes, ¿cierto? Entonces es un entorno ya mucho más grande, no solo facturas y nómina, pues permite reducir el papel, ¿cierto? Amigable con el medio ambiente, se desmaterializa el documento, importantísimo, ¿cierto? Ya no vamos a tener esos documentos en físico y lo vamos a poder, pues, buscar de una forma mucho más ágil. Todo va a ser de forma digital, los tiempos de consulta, pues, mucho más rápidos que ir a buscar hasta de pronto la bodega o en nuestros expedientes, pues, esta información. Listo. Eso en cuanto a la norma o lo que nos indica, pues, la norma de nómina electrónica. Hablemos ahora rápidamente del documento soporte para adquisiciones con sujetos no obligados a facturar. Esta normativa quedó definida inicialmente en la resolución 12, también de febrero de este año, ¿cierto? Inicialmente iba a salir en agosto, pero la DIAN indicó que debía ajustar un poco el tema, el anexo técnico, esto en el sentido de que si bien definió cómo hacer el documento soporte, nunca definió qué pasa si alguien se equivocó en los valores. No podría ser de alguna forma la nota o el ajuste del documento soporte. Entonces, en este momento la DIAN está trabajando en ese tema, finaliza el anexo técnico ya dedicado a este documento soporte y una vez lo libere y libere también pues los servicios de prueba, comenzaremos a hacer también los diferentes despliegues de este producto. Inicialmente entonces, ¿para quién aplica? Corresponde para todos los sujetos que adquieren bienes y o servicios a un proveedor o a una persona no obligado a expedir factura electrónica. Por ejemplo, una empresa que contrata de pronto algún consultor para algún tema en particular, el consultor hace su trabajo, entrega, qué sé yo, el diagnóstico y cobra por eso, presenta ese cobro. Entonces, en ese caso, esa persona no es la que tiene que generar este documento, no, es el comprador. Aquí es el concepto, pues es totalmente diferente, ¿cierto? A cuando yo emito facturas, ¿no? Acá yo soy el que estoy comprando un servicio, pero pues como esa persona no tiene que facturar electrónicamente, entonces yo que adquirí el servicio, voy a generar este documento y voy a enviarlo a la DIAN, voy a reportarle a la DIAN que yo le pagué a tal persona por un trabajo o por una consultoría o por algún tipo o algo por este estilo. ¿Qué beneficios tiene? Lo mismo, la DIAN lo que ha indicado es que sirve como soporte para las deducciones de los impuestos. Básicamente es eso. ¿Qué características tiene? Igual se debe solicitar ante la DIAN la numeración, un rango, vigencias, ¿sí? Aquí hago la aclaración, en nómina no hay que solicitar nada de esto, la numeración la va a controlar el mismo emisor, no hay que pedir resoluciones, nada de eso en nómina. En documento soporte sí. El documento soporte va a tener CUDE,
así como las notas crédito y las notas débito y los eventos, estará firmado digitalmente y no va a haber contingencia para estos documentos. Es decir, que si la DIAN está caída y yo necesito enviarle pues o transmitir un documento soporte, tendré que esperar hasta que la DIAN esté otra vez arriba en cuanto al servicio y ahí haré pues la transmisión nuevamente. Entonces, esto era lo que quería pues contarles sobre nómina electrónica y documento soporte a nivel pues de la normativa, algo muy sencillo, ¿cierto? Aquí están nuestros números de contacto, nuestras redes, nuestros correos de ventas y de comercial. Si ustedes tienen alguna duda sobre los planes que manejamos, sobre los precios, ustedes pueden escribir y las personas del equipo comercial estarán muy atentas a responderle a cada uno de ustedes y a cotizar pues de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, a continuación, vamos a pasar a la plataforma y vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes conozcan cómo funciona. Permítame un segundo. Voy a compartir entonces la plataforma. Listo. ¿Me confirman cuando, Laura, me confirmas cuando veas la pantalla? Listo, John, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, este es nuestro software tributo. Entonces, vamos a hablar específicamente de las opciones de nómina electrónica. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma, van a encontrar acá los diversos módulos, facturación, recepción, y módulos administrativos y de informes. Y acá hay algo que se llama nómina. Tenemos 5 menús, los cuales funcionan de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer alguien que va a generar la nómina electrónica desde tributo? Suponiendo que lo va a hacer desde el portal o desde alguna integración o desde carga masiva. Lo primero que tenemos que hacer es crear los trabajadores, ¿cierto? Es como un prerequisito que nosotros tenemos para el proceso, crear los trabajadores. Entonces, ¿qué nos pide en este módulo? Básicamente tenemos los datos primarios del trabajador. Primero debemos definir el tipo de documento, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos indica la DIAN. El número de documento, la cédula, por ejemplo. El apellido, digamos un apellido. Y el primer nombre. Si tiene un segundo nombre, lo pueden colocar, pero es opcional. Lo mismo, el segundo apellido es opcional. Solamente es obligatorio el primer nombre y el primer apellido. Es obligatorio colocar la dirección, por ejemplo. Y el país de residencia, el departamento de residencia y la ciudad de residencia. Posteriormente tendremos unos datos ya asociados a la empresa. Entonces hay empresas que manejan códigos. Podemos colocar algún código o no, es opcional. Debemos colocar el tipo de contrato, ¿cierto? Estas son las opciones que nos da la DIAN. Podemos colocar el tipo de trabajador que es, también de acuerdo pues a lo que nos indica el anexo, ¿sí? El subtipo de trabajador, que en esta caso tenemos dos opciones, no aplica, y dependiente pensionado por vejez activo, que es obligatorio. El estado por defecto siempre va a ser activo. La fecha de ingreso de este trabajador, ¿sí? Que es obligatorio. El correo electrónico, este está opcional. Aquí puede ir el comprobante total, si lo desean, si lo adquirieron. Si no, pues solamente recuerden que la norma está definida entre la empresa y la DIAN. Nunca menciona al empleado, es decir, no hay una obligación de enviarle al empleado el comprobante. Esto es una obligación de la empresa reportarle a la DIAN. Hasta ahí va la normativa. Entonces, por eso el correo es opcional
y el envío de este correo pues también es configurable. El sueldo, lo que gana según el contrato, que es obligatorio. El método de pago también es un campo obligatorio. Y aquí hay unos campos opcionales. Puedo colocar pues el nombre del banco, de pronto el tipo de cuenta, ¿cierto? El número de cuenta si lo tengo. Y el periodo de nómina. Aquí pues la DIAN simplemente es a modo de información si yo pago quincenal, mensual, pero recuerden que siempre debe ser el consolidado mensual el que se le envía a la DIAN. Este dato pues es informativo, pero es obligatorio. Y tenemos dos opciones más, que básicamente es activar un botón, que es si el trabajador tiene alto riesgo de pensión y si tiene salario integral. Si están en verde, están activados, si están en gris es porque están desactivados. Una vez yo finalice acá el diligenciamiento de los datos, le doy guardar. Si todo está bien, el sistema pues me dice que el trabajador fue registrado correctamente, ¿cierto? Y en la parte inferior voy a encontrar todos los trabajadores que yo he registrado. Entonces, ¿qué puedo hacer acá en esta tabla? En esta tabla voy a encontrar pues primero los datos básicos de lo que creé, como el número de documento, el tipo de contrato, el nombre del trabajador y el estado en que está. Importante, aquí hay una sección que se llama acciones, donde yo puedo editar los datos de los trabajadores, ¿sí? Y esto que me genera, si yo le doy clic acá, me trae una pantalla emergente con los datos que he generado anteriormente. Yo podría actualizar alguno de ellos si es necesario, guardar o cancelar si ya desisto del cambio. También puedo inactivar o retirar el trabajador. ¿Esto qué significa? Si el trabajador renunció, entonces pues yo lo voy a colocar como retirado, coloco la fecha de retiro, ¿cierto? Vemos que fue este mes, en octubre. Entonces el sistema va a dejar generar la nómina en noviembre correspondiente pues a este trabajador, pues, correspondiente a los datos de octubre que tiene este trabajador, ¿sí? Solamente pues te deja el siguiente mes generar los datos cuando el trabajador está retirado, porque en adelante pues no se deberían generar más nóminas por un trabajador retirado. Inactivo, ¿qué significa? Inactivo significa que el trabajador o por algún motivo no se va a presentar la nómina. Esta opción pues no es tan común, pero la colocamos precisamente por la función que tiene el retirado, que solamente deja hacer una nómina base. En algún momento, si yo no voy a presentar la nómina del trabajador, pues lo coloco inactivo. Y si yo después pues lo quiero inactivar o activar, perdón, nuevamente, lo podré hacer. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos trabajadores? ¿Sí? Porque cuando tengo pocos trabajadores es fácil diligenciarlo y rápido, pero si tengo muchos trabajadores ya se vuelve un poco tedioso. Entonces, acá dentro del menú de nómina tenemos una opción que se llama carga masiva trabajador. Y aquí me despliega una opción donde yo tengo que simplemente buscar un archivo en Excel que está en mi computador, ¿cierto? Y cargar ese archivo. ¿Cuál es ese archivo? Entonces vamos a mostrarlo acá. Este archivo lo entrega pues el área de implementación de Britec para las personas o las empresas que lo necesiten, ¿sí? Básicamente tiene los mismos datos que ustedes acaban de ver ahí en pantalla en el portal, ¿sí? El tipo de documento, el número de documento, los nombres, ¿cierto? La dirección, el tipo de contrato, el tipo de trabajador, el sueldo, el correo, todo lo que acabamos de ver está aquí, son los mismos campos. ¿Cómo diligencio este archivo? Entonces, este archivo yo lo diligencio y guiándome con las notas que están aquí sobre cada uno de los títulos de cada columna. Entonces, ¿qué significa? Tipo trabajador. Entonces, el sistema que me dice que es obligatorio, o la nota me está diciendo que es obligatorio, y que debo registrar un código presente en la tabla 1. ¿Cuál es la tabla 1? Entonces resulta que yo voy aquí donde dice guías de tablas para configurar y busco la tabla 1.
Acá está la tabla 1 y aquí están los códigos de tipo de identificación. Entonces, aquí es importante que no ponemos nombres. En este caso, para el ejemplo, está el código 13. Si yo voy acá, es de cédula de ciudadanía, pero yo no voy a poner este nombre. ¿Por qué? Porque alguien lo puede poner en minúscula, alguien en mayúscula, el uno con tilde, el otro con tilde. Entonces, el sistema pues le va a quedar muy complejo hacer esa interpretación. Entonces, trabajamos es con los códigos. Entonces, si es cédula de ciudadanía, lo que tiene mi empleado, pues yo coloco el número 13, ¿cierto? El número de documento, pues los apellidos, pues ahí sí no hay ningún inconveniente, la dirección tampoco. El país sí, el país yo no puedo poner Colombia, sino que voy a usar en este caso los códigos, como me dice aquí el mensaje de la tabla 2, que la tabla 2 está acá, ¿cierto? Entonces, Colombia, ¿qué código es? CO. Entonces yo voy a poner acá CO. El departamento, entonces Bogotá, Distrito Capital es el 11 y Bogotá es el 11001. Entonces, de esta forma, yo voy diligenciando cada uno de los datos que me pide acá, los obligatorios al menos, ¿cierto? Y una vez yo tenga pues aquí configurado todos mis empleados, lo único que hay que hacer, como yo les decía, es venir acá, carga masiva trabajador, entonces le doy clic aquí sobre el icono, busco el archivo, ¿cierto? Y una vez cargue, voy a activar este botón que dice validar. Entonces aquí el sistema me va a dar un resumen del proceso, ¿cierto? Me va a decir si cuántos fueron correctos, cuántos estos están mal para el ajuste. Y aquí me va a salir la descripción de los errores en caso de que haya algún registro que no esté funcionando bien o que haya quedado erróneo. Le doy OK, él me lleva automáticamente a la tabla principal, ¿cierto? Entonces, de trabajador, yo busco acá, entonces, este es el número de documento. Entonces, aquí hay un buscador. Miren que acá está busco y aquí me trae el registro que acabo de hacer, ¿cierto? Y es una forma pues mucho más rápida que ponerme a diligenciar el formulario. Entonces, pero igual Tributo le permite a nuestro cliente usar cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo les decía era crear el trabajador. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, ya podemos iniciar con la creación de la nómina. Entonces, hay un botón aquí en la sección que se llama crear nómina. Cuando damos clic aquí en esta opción se nos despliega esta ventana, donde vamos a ver 9 opciones. Entonces ustedes me dirán, no, pero es que 9 opciones se ve muy largo. ¿Qué pasa? La DIAN tiene datos obligatorios en la sección 1, 2 y 3. Las secciones 4 al 9 son opcionales y no siempre se dan todas estas en un mismo mes para un empleado. ¿A qué me refiero? Un empleado difícilmente puede tener en un solo mes horas extras, vacaciones, licencias, incapacidades, huelgas y otros conceptos, ¿cierto? Entonces, en estos tres primeros ítems va a estar los campos que son obligatorios según el anexo técnico y de aquí en adelante aquellos ítems que pueden o no darse durante el mes para un empleado, ¿cierto? Entonces, estoy en la primera sección que es datos generales. Aquí yo puedo hacer dos cosas, la nómina individual o la nómina de ajuste, ¿sí? Si yo selecciono la nómina individual, miren que acá se me va un ítem, me aparece nómina novedad. Entonces, recordemos un poquito que, por ejemplo, un empleado que gana del 1 al 15 se ganaba 100 pesos de salario y del 15 al 30 le subieron el salario a 200 pesos. Entonces, yo no puedo reportar eso en un solo XML. En este caso, la DIAN me dice que debo generar dos XML y lo que hago acá es asociar de alguna forma, hago el primer XML para el empleado del 1 al 15 del mes con los datos y del 15 al 30 lo que hago es asociar la nómina o el número de nómina inicial que había hecho. Entonces, esto ocurre solamente cuando coloco nómina individual. Si yo no quiero hacer novedades, pues no pasa nada, este campo está opcional, lo ignoro y continúo con el resto del proceso. Si yo selecciono nómina individual de ajuste, aquí lo que me va a pedir es
cuál de los dos tipos quiere hacer, reemplazar o eliminar, ¿sí? Y acá lo que me va a decir es, bueno, ¿cuál es la nómina que quiere reemplazar o cuál es la nómina que quiere eliminar? Y el sistema me va a traer los datos. Entonces, hagamos primero una nómina individual. Entonces, aquí, ¿qué me va a decir? La fecha de inicio de liquidación, me va a pedir obligatorio la fecha de fin de liquidación, la fecha de pago, me va a decir, bueno, el país donde se hace esta nómina, el departamento, la ciudad, son datos obligatorios. Pueden colocar prefijos, en este caso tiene que ser máximo de 4 caracteres y solamente pueden ser letras, no pueden ser números, es un campo opcional. Notas, aquí ustedes pueden colocar, pues digamos, las observaciones que deseen. Y aquí algo importante, primero, ¿por qué creamos el trabajador inicialmente? Porque aquí en este campo de trabajadores van a estar, el sistema me va a traer todos los trabajadores que inicialmente eh, están creados o que están creados en la plataforma y cuando yo los seleccione, lo que va a hacer es traerme toda la información que previamente cargué, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. ¿Listo? Entonces me carga la información, ¿cierto? Y ¿qué voy a encontrar adicionalmente? Entonces lo que me va a pedir es el tiempo laborado, es decir, aquí me pide los días que lleva laborando el empleado en la organización, me va a pedir los días trabajados, aquí importante máximo 30 porque si no el servicio de DIAN empieza a rechazar las nóminas, se supone pues que trabaja el mes, y aquí importante devengos totales, ¿sí? Deducciones totales y el comprobante total. Entonces, algo acá para que lo tengan en cuenta es que nosotros no hacemos cálculos, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que ustedes tienen que ser muy cuidadosos pues, con la información que están colocando acá. Tributo no es un software de nómina, entonces básicamente recibe datos y es el puente entre el emisor de la nómina y la DIAN, pues cumpliendo con toda la normativa que esto exige. Pero entonces aquí no se hacen restas ni sumas, ustedes son los responsables de los valores que van a enviar a la DIAN. Listo. Una vez diligenciado la primera sección, entonces continúo y acá entonces va a encontrar los devengos. Aquí la DIAN entonces ha colocado una serie de campos que las empresas pueden usar para informar todo lo que le suma, llamémoslo así, al trabajador. Entonces, ¿qué puede ser eso? Auxilios, viáticos, digamos temas tanto salariales como no salariales, si tiene temas de teletrabajo, si hay bonos, cuando sean las primas, se colocan por la cantidad de primas, el valor, el porcentaje de las cesantías, el valor de las cesantías, bonos salariales, no salariales, si hay compensaciones, si hay comisiones, si hay un valor que paga un tercero, si hay anticipos. Entonces la DIAN permite pues o generó pues todos estos campos para que las empresas puedan usarlos de acuerdo pues a las necesidades de cada organización. Posteriormente vamos a encontrar acá la tercera pestaña que es deducciones. Entonces en deducciones hay solamente 4 campos que son obligatorios, que es el porcentaje de la salud, el valor de la deducción, el porcentaje de la pensión, la deducción de la pensión, ¿sí? Y de ahí en adelante también pues ofrece diferentes campos para que las empresas los puedan usar, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen libranzas el empleado, AFC, si hay pensión voluntaria, planes complementarios, educación, si hay embargos, si hay sanciones, si tiene alguna deuda, ¿cierto? Todos esas opciones, la idea es que las puedan usar de acuerdo a la particularidad de cada nómina de un empleado. Continuando acá, entonces, encontramos
la sección de la 4 a la 9, como les mencionaba. Entonces, algo importante es que, vuelvo y repito, todas estas opciones que están aquí no siempre se dan en un mes. Entonces, si el empleado no tuvo horas de extras, vacaciones, licencias, incapacidades, huelgas y otros conceptos, yo aquí en la sección 3 simplemente le hubiera dado guardar y ya que me guarde los datos de esta nómina. En este caso, vamos a decir que él tuvo ese mes horas extras. Entonces, vengo aquí donde dice agregar horas extras. El sistema en este caso me dice qué tipo de hora extra es, ¿cierto? Obligatorio colocar la cantidad de horas, el valor pagado por esas horas extras y el porcentaje. Si yo quiero ser un poco más detallista y digo, bueno, yo quiero reportar que en tal fecha se demoró 1 hora, al otro día en tal fecha se demoró otra hora. Entonces lo puede hacer, se puede hacer, ¿cierto? Si no, simplemente coloco el consolidado. Por eso estas fechas y horas, tanto de inicio como fin de la hora extra, son opcionales. Si solamente queremos colocar el consolidado, pues ponemos la cantidad, el tipo de hora extra, el porcentaje y el valor pagado. Y le doy a agregar. En este caso, el sistema me va aquí mostrando lo que he agregado, lo que acabo de hacer, ¿cierto? Puedo hacer lo siguiente, editar algún dato si me quedó mal, o eliminar ese dato si definitivamente no va allí. También, pues, si quiero agregar otra hora extra, pues lo voy a poder hacer, ¿cierto? No hay inconveniente, lo puedo hacer. Listo. Si voy a la siguiente sección, en este caso es la sección de vacaciones, es exactamente lo mismo, el comportamiento, digamos, en cuanto a la parte gráfica del sistema es igual, agrego las vacaciones, miren que en este caso pues me van a salir si son vacaciones comunes o compensadas, la cantidad de días que tuvo vacaciones, o que tuvo en este caso 12 días, ¿sí? El valor que le pagaron, y la fecha de inicio y fecha fin también son opcionales. Si yo las quiero poner, pues no hay ningún inconveniente, pero coloco pues lo que es opcional. Y así para cada una de estas secciones que siguen. Una vez ya finalizado pues el diligenciamiento, pues se da aquí en guardar. Si todo está correcto, el sistema me va a decir que esta nómina es guardada exitosamente. En este momento ustedes dirán, bueno, ya se fue a la DIAN. No. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que si ustedes quieren de pronto hacer todas las nóminas y luego verificar como que todas estén ya bien, hacer el último chequeo, lo pueden hacer, porque en este momento todas van a ir quedando en el menú de estados, que es el siguiente menú que ustedes ven acá. Aquí el sistema me lleva automáticamente después de hacer la nómina, ¿cierto? Entonces, aquí, qué voy a encontrar? Voy a encontrar la nómina que acabé de hacer, el número de documento, el empleado, el trabajador, y aquí me dice que el estado es que se guardó la nómina del trabajador. Todavía no la envió a la DIAN. ¿Cómo la envío a la DIAN? Supongamos pues que yo acabé de hacer 10 nóminas de mis 10 trabajadores. Yo podría usar este botón y se envío masivo a la DIAN. Entonces tengo las 10 nóminas acá, reviso que todo está bien y digo, bueno, todo está perfecto, activo este botón y toma todas esas 10 nóminas y las envía a la DIAN. Si yo quiero hacerlo uno a uno, también lo puedo hacer. Entonces, en este caso, aquí hay otro botoncito azul que se llama enviar a la DIAN. Si yo lo activo, entonces me dice que la nómina fue enviada a la DIAN. Y miren que el estado ya cambió porque dice se envió el archivo .zip a la DIAN. Entonces, actualizo como siempre lo hemos hecho. Y ya en este momento podemos ver que la DIAN respondió que el XML fue procesado correctamente. Esa es la respuesta que nos dio la DIAN. Entonces, ¿qué más podemos hacer en este menú de estado? Ya que estamos aquí, podemos buscar una nómina por estos diferentes filtros y podemos también hacer lo siguiente. Tenemos estos botones, estos iconos. El primero nos va a mostrar unos detalles muy sencillos de la nómina, la fecha de liquidación, la fecha de pago, cuál es el correo del trabajador, el total de devengos, el total de deducciones y el valor total.
vamos a tener aquí la opción de generar un PDF, ¿sí? De acuerdo pues es un PDF estándar y nos va a mostrar los conceptos, la descripción del concepto, los que son devengados, los que son deducibles y nos va a mostrar también los valores totales, cumpliendo pues con el tema del QR y con el tema del CUNE, ¿cierto? Vamos a poder ver el XML que se generó de la nómina con cada uno de los datos, ¿cierto? Que colocamos. Y finalmente aquí vamos a poder encontrar la respuesta de la DIAN. En este caso, pues, la DIAN nos dice que fue procesado correctamente. Si hubiera un error, pues lo vamos a encontrar en esta parte. Aquí hay un botón que no lo hemos visto, que es un lapicito, dice editar documento. Como yo ya envié esto a la DIAN y fue procesado correctamente, no me va a dejar editar acá, pues porque ya todo está correcto. Si me hubiera salido un error o anteriormente cuando recién creamos la nómina y no le habíamos dado el botón azul o este botón de envío masivo, ahí también lo hubiera podido editar datos, me hubiera llevado el formulario del portal, ¿cierto? Listo, esto es por el portal. Entonces, ustedes lo mismo con lo que yo les decía al inicio, para empresas que sean pequeñas, está perfecto, ¿cierto? 5 empleados, pues no tiene mucha dificultad generar acá o diligenciar los datos, pero para aquellos que tengan más empleados, no sé, 200 empleados, y no tengan un software contable, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, para esa opción, si no pueden integrarse, tenemos aquí entonces un menú que se llama carga masiva nómina. Entonces, carga masiva nómina funciona igual que el carga masiva trabajador. Básicamente yo tendré que ir a buscar un archivo en Excel donde están los datos de la nómina. Entonces veamos ese formato. Este formato también es entregado por nosotros, por Britec, por el área de implementación para las empresas que adquieran tipo de utilización o método de uso de nuestro sistema. Entonces, del trabajador solo hay 2 datos, el número de documento y el tipo de contrato trabajador, ¿cierto? Entonces, anteriormente, este es el del trabajador, habíamos creado al trabajador que inicia con 3, 10, 10, 10, 10, ¿cierto? Entonces, acá, en mi formato de carga masiva de nómina, yo coloco ese número de documento del trabajador, el tipo de contrato, y a partir de aquí voy a encontrar los mismos datos que acabamos de ver en la sección anterior del portal, ¿cierto? Fechas de liquidación, los totales de vengados, deducibles, los comprobantes, los datos que son obligatorios, ¿cierto? Y posteriormente vamos a encontrar los datos que son opcionales, como las horas extras, acá vamos a encontrar las vacaciones, las primas, las cesantías, que no siempre se dan sino en determinados momentos, incapacidades, las licencias, ¿cierto? Así como vimos en el portal, acá van a estar los mismos datos. Entonces es cuestión de diligenciar la información. ¿Y cómo la diligencio? Tal cual como les indicaba en el Excel del trabajador. Sobre cada uno de los títulos hay un mensaje o una descripción si el campo es obligatorio u opcional y cómo se debe diligenciar si corresponde de pronto a alguna tabla o algún código. Lo mismo, por ejemplo, aquí está el código país. Entonces, está el código país. Me confirman, ¿están viendo el Excel o no están viendo el Excel? Qué pena. No, yo no estamos viendo la plataforma. Vale, pues dame un segundo, por favor. Listo, acá está. ¿Ya ven el Excel? Sí, ahora sí. Listo, entonces lo que yo les decía, el Excel tiene los mismos campos del portal, ¿sí? Los mismos
campos. Y la forma de diligenciarlo es igual que el del trabajador. Tenemos aquí una pestaña donde están la guía de las tablas para configurar, ¿sí? Entonces, si acá tengo código país, entonces yo me acerco y me dice que es obligatorio y quedo pues ver uno de los códigos que están presentes en la tabla 1. Entonces yo voy a la tabla 1, aquí está la tabla 1, y aquí lo que me dice es Colombia, código CO, ¿cierto? Bogotá es el 11, ¿sí? Entonces si yo voy aquí a la siguiente pestaña, que es el código del departamento, pues yo si es Bogotá va a poner el 11 acá, si es Bogotá entonces va a poner el 11001, ¿sí? Y de esta forma empiezo a diligenciar el archivo en Excel con la información de cada uno de mis trabajadores. Una vez entonces esté ya finalizado, vuelvo acá a la plataforma, entonces voy a carga masiva nómina, voy y busco el archivo, me carga el archivo y le doy validar. Ah, bueno, en este caso yo ya había procesado estas nóminas, ¿sí? Entonces él me dice que fueron procesadas. Listo. Voy a cambiar acá para hacer el ejercicio. Cambio los consecutivos. Vuelvo y proceso. Un segundo, le di el que no era. Cargo el archivo entonces, finalmente. Lo pongo a validar. Y en este caso, pues me dice que las nóminas fueron guardadas y enviadas. En este caso, cuando trabajamos desde el archivo en Excel, las nóminas no van a quedar en ese estado previo, como vimos en el portal, sino que automáticamente van a ser enviadas a la DIAN, ¿cierto? Para que sean procesadas. Automáticamente van a ser enviadas. Entonces, vamos a buscar una de las nóminas que acabamos de procesar. 10.295, por ejemplo. Me quedo. Ok, esa no era, era la 10.290. 10.290, todavía no he procesado la 95. Acá está. Entonces vemos que la nómina ya se generó, fue a la DIAN de forma correcta, ¿cierto? Entonces acá veíamos las nóminas que procesamos con el prefijo BK y acá pues podemos ver en efecto el prefijo BK 10290 con la cédula, vemos aquí, es esta que está acá, ¿sí? Y de igual forma pues podemos utilizar los botones que están aquí, ¿cierto? Ahora, un ejercicio más y es el tema de las nóminas de ajuste. Entonces yo ya acabé de enviar las nóminas que inician de la 10.290 a la 10.294, las envié a la DIAN. Resulta que yo me equivoqué y estaban mal, entonces tengo que eliminarlas porque los datos estaban todos mal. Entonces, en el mismo archivo, ustedes ven aquí una sección que se llama número de nómina novedad o ajuste. Entonces, en este caso, en esta sección, yo voy a poner las nóminas de ajuste, los números que acabé de procesar,
¿sí? Y aquí coloco los números que continúan. Voy en el 94, los números que continúan es el 295 en adelante. Aquí entonces yo le voy a decir qué tipo de nómina quiero hacer, ¿cierto? Entonces en este caso es el 103, que significa que es de ajuste. Y aquí debo colocar el código DIAN del tipo de ajuste. Solamente hay dos opciones. Yo voy acá a las tablas, código tipo de ajuste. Hay una opción que se llama reemplazar, que es el código 1, y eliminar, que es el código 2. Aquí en el ejemplo yo le coloqué el código 2, que significa que voy a decirle a la DIAN que me elimine estas nóminas porque quedaron mal. Entonces hago el mismo ejercicio. Voy aquí a carga masiva nómina. Cargo el Excel con los ajustes. Me va a empezar a procesar y acá me dice que fueron correctas, que la recibió correctamente, es decir, la estructura está bien. Y ahorita pues lo que tenemos que hacer es verificar que en efecto en la DIAN hayan quedado. Entonces voy a tomar esta que es la 10295 para que miremos. En este caso me dice que ya fue procesado en la DIAN, me dice que la nómina de ajuste, nómina individual de ajuste, en este caso la es de eliminar. La 10295 le estoy diciendo que se generó para eliminar la nómina 10290, ¿cierto? Acá entonces revisamos el Excel, acá esto fue lo que hicimos, 10295 me elimina la 10290 que fue la nómina original, llamémoslo así, ¿cierto? Para el empleado que vemos aquí, que empieza en 31 y acá corresponde pues a los datos que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, de esa forma pues podemos trabajar tanto la nómina individual como las nóminas de ajuste, tanto reemplazar como eliminar. ¿Listo? Entonces, esto era pues lo que teníamos, lo que queríamos mostrarles pues de nuestra plataforma, las formas de usar tanto el portal, la carga masiva del trabajador, el portal de nómina y también el Excel de carga masiva nómina y el menú de estados donde yo voy a poder verificar los diferentes documentos electrónicos que he generado, las nóminas en este caso, si pasaron correctamente la DIAN, si no pasaron correctamente la DIAN, si fueron rechazados porque algún valor quedó mal. Entonces, esto era lo que teníamos pues preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias para todos. Vale, John, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora pues daremos un espacio para las preguntas que nos han hecho y pues recordarles que si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el chat. Entonces te voy a leer las preguntas, John. La primera dice que para el grupo 3 se debe transmitir la nómina de noviembre en diciembre, la primera nómina. Sí, para el grupo 3, según el anexo, deben transmitirlo para el primero, o la fecha máxima es el 1 de noviembre, pero recuerden que dice que se debe transmitir un mes después de esta fecha máxima, es decir, entre el 1 y el 10 de diciembre. Grupo 3, de 11 a 100 empleados. Vale, John. La otra pregunta dice, soy transportador y tengo un vehículo afiliado a una empresa de transporte de pasajeros por carretera. La norma dice que el conductor debe estar vinculado bajo la razón social de la empresa, pero yo le pago directamente la nómina. ¿Quién reportaría la nómina si soy declarante de renta? Si eres declarante de renta, lo más seguro es que tú debas hacerlo, ¿cierto? Porque te sirve para precisamente las deducciones que te ofrece la DIAN, precisamente en este caso para la declaración de renta. Ok. Janet pregunta, ¿las empresas de 10 empleados cuándo deben emitir su primera nómina? De 1 a 10 empleados es el cuarto grupo que está para el 1 de diciembre, entonces deben emitirla entre el 1 y el 10 de enero del 2022.
Ok, perfecto. Dice, las empresas entre 11 y 100 trabajadores, ¿hasta cuándo me habilito? ¿Y cuál es la primera nómina a transmitir? ¿Me repite la pregunta? Las empresas entre 11 y 100 trabajadores, ¿hasta cuándo se habilita? Debe ser. ¿Y cuál es la primera nómina a transmitir? Bueno, entre 11 y La 100. nómina, ajá, dice la nómina de noviembre en diciembre. Así es, sí. Entre 11 y 100 tienen que transmitirla entre el 1 y el 10 de diciembre. Perfecto. Y por último, dice, ¿por qué los empleados los creamos en minúscula? No, los puedes crear como quieras, en mayúscula, en minúscula, no hay inconveniente. Pronto ahí para el ejemplo lo hice, pero pues también en el Excel los tenía en mayúscula todo. Algo importante que quería resaltar es que la DIAN también les permite salir de forma anticipada para generar la nómina electrónica, es decir, no necesariamente deben esperar hasta ese calendario, sino que si ustedes quieren habilitarse ya y salir el siguiente mes, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. No sé, John, si puedes, por favor, otra vez mostrarnos el calendario de nómina para que les quede claro cuáles son las fechas, por favor. Listo, ahí ya en la pantalla. Sí, ya. Listo, entonces recuerden, estamos aquí en este momento en el segundo grupo de 101 a 250 empleados. Tienen que transmitir entre el 1 y el 10 de noviembre, ¿cierto? ¿Qué van a transmitir? Pues la nómina de octubre. Entre 11 y 100 empleados tienen que transmitir entre el 1 y el 10 de diciembre. ¿Qué van a transmitir? La nómina de noviembre. Y entre 1 y 10 empleados deben transmitir la nómina entre el 1 y el 10 de enero del 2022. ¿Qué nóminas van a transmitir? Las correspondientes al mes de diciembre. Así es como funciona el calendario. Ok, perfecto, John. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si se reporta después de la fecha límite de la nómina? No hay nada que diga que haya alguna sanción, pero entonces el beneficio es que te descuentan impuestos. No puedes presentar esos documentos como descuentos pues para impuestos. Ok, mira, hay otra pregunta y dice, en el ítem de bonos se encuentran también los bonos que se le brindan a los empleados en especie y que no son salariales. Lo que dice la DIAN es que hay que, si se colocan esa información de los bonos, si le suma al empleado en cuanto a salario. Si es, digamos, algo por aparte que no le suma, pues no debe ir en la nómina. Perfecto, no sé si hayan más preguntas. Parece que no. Sí, ok, sí, mira. Dice, buenas tardes, si transmito y se me olvidó poner unas comisiones, por ejemplo, ¿el cargue que se hizo se puede eliminar y reemplazar? Si se olvidaron de pronto de colocar algún valor de comisiones, y en ese caso lo ideal es usar la nómina de ajuste de reemplazo, que yo les decía que es precisamente para ese tipo de errores aritméticos, que coloqué mal ahí el número, que se me olvidó. Precisamente para eso es la nómina de reemplazar. La de eliminar es cuando definitivamente todo quedó mal. El ejemplo que yo les ponía es, envié una cédula a un empleado que no existe. Entonces, no voy a ajustar algo que no aplica en mi empresa, entonces en ese caso sí elimino. Listo, John, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, a todos muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que este espacio haya sido provechoso para todos.
Y pues aquí les compartimos nuestras redes sociales. Saben que estos son nuestros canales de contacto. Si quieren o tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden escribirnos y nosotros como grupo comercial les vamos a dar pronta respuesta. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, estamos pendientes de cualquier duda e inquietud.